Hola a todos y a todos. El día de hoy vamos a analizar dos definiciones distintas de la semántica de la lógica de proposiciones. Recordemos que la lógica de proposiciones, ya hemos analizado un poco antes en videos anteriores la estructura del conjunto de las expresiones de la lógica proposicional. Analizábamos también que dependiendo del autor eh, se consideran ciertos elementos o no como parte del conjunto. Parte de eso lo podemos analizar precisamente aquí. Tenemos por un lado nuestra definición del lado izquierdo. Tenemos una definición que incluye a nuestras constantes de la lógica proposicional top y bottom, que como bien sabemos representan a una fórmula que siempre es verdadera y por otro lado una fórmula que siempre es falsa. Del otro lado, en nuestra definición alterna, tenemos algo un poco distinto. En este caso, los átomos se consideran a partir de un conjunto diferente y en particular este autor no tiene la necesidad de definir o de utilizar símbolos específicos para las constantes de la lógica proposicional. Vamos a analizar un poco más a fondo estas dos definiciones porque tienen una variación muy interesante. La variación esencialmente tiene que ver con cómo se define el concepto de interpretación. Recordemos que estamos hablando de semántica de la lógica. Estamos diciendo qué significa, por decirlo de algún modo, una fórmula de la lógica proposicional. Pero recordemos que este concepto de semántica en realidad tiene que ver con el hecho de que una fórmula proposicional pues solamente puede ser verdadera o falsa. Entonces el significado desde este punto de vista de la lógica clásica de una fórmula en específico solamente puede ser o verdadero o falso. Y contando con esta simplicidad, entonces dependiendo de los valores de verdad que tengan las fórmulas, las variables proposicionales, son los valores de verdad que tendrá una fórmula determinada. Ahora bien, parte de lo importante que necesitamos observar en este caso es que el autor de la definición de la derecha define una interpretación, pero en términos de una fórmula específica. Este autor utiliza esta F coqueta para denotar el conjunto de todas las fórmulas de la lógica proposicional. Y lo que nos dice es que si nosotros decimos que P de A es el conjunto de átomos que aparecen en una fórmula, entonces una interpretación para esa fórmula es una función total que va de ese conjunto de átomos al conjunto booleano. Dicho de otra manera, lo que nos dice este autor es que toda fórmula, independientemente de cuántas variables y cómo estén acomodadas y cuántos conectivos lógicos tenga, toda fórmula tiene un conjunto muy bien determinado de interpretaciones que son relevantes para esta fórmula. Entonces se define el concepto de interpretación en términos de las fórmulas y esto tiene ciertas ventajas, específicamente cuando queremos diseñar una interpretación, por ejemplo, para una fórmula compuesta. Entonces esa interpretación pues bastará tomar las interpretaciones de la primera subfórmula, las interpretaciones de la segunda, unir los dominios y entonces con eso ya tenemos el conjunto de interpretaciones completo para la fórmula compuesta. Esto es algo importante que nos evita utilizar una cosa que se llama el lema de la coincidencia, que es lo que tenemos que usar en caso en que definamos las interpretaciones de una manera un poco más general. ¿Qué desventaja tiene? Pues que estamos naturalmente o desde el principio estamos casando el concepto de interpretación con la fórmula. No tiene sentido hablar de una interpretación si no estamos hablando de una fórmula en específico. Digo, aunque es una fórmula arbitraria, pero cada interpretación tiene sentido solo en términos de la fórmula a la que está haciendo referencia. Y sí, efectivamente puede haber varias fórmulas que compartan las interpretaciones en el sentido en el que los elementos del dominio de las interpretaciones sean exactamente los mismos y puede haber otras que no. Pero aquí lo importante que hay que notar es que efectivamente esta definición de interpretación está completamente casada con una fórmula en específico. Y bueno, ya que nosotros tenemos definida esa interpretación que nos asocia a cada variable proposicional dentro de la fórmula un elemento del conjunto T o F, o verdadero o falso, true false, entonces tenemos aquí también una pequeña variación de
la notación para el concepto de interpretación. Esta V generalmente hace referencia a valor como tal. Entonces nos dicen que el valor de la fórmula A o el valor de verdad de la fórmula A bajo la interpretación A se define de manera inductiva o recursiva. Y bueno, aquí lo que vemos esencialmente este, en todo este segmento del código o en todo este segmento del texto es literalmente la definición formal de lo que conocemos previamente y desde hace mucho tiempo como tablas de verdad. Entonces, podemos apreciar estas relaciones, por ejemplo, la negación de una fórmula es verdadera cuando la fórmula dentro de la negación es falsa y viceversa. Para la i, cabrá si acaso hacen eh, mm, cierta mención de algunos operadores como este, que hace referencia al NAND, este otro que hace referencia al NOR y este otro que hace referencia al XOR, que muy probablemente los hayamos escuchado mencionar también en cursos previos. No es cierto que la negación, no es cierto que la disyunción y la disyunción exclusiva o el o exclusivo, como le decimos de cariño. Estos conectivos son conectivos que algunos autores consideran importante analizar, otros no. En particular, nosotros no nos vamos a meter mucho en este asunto. Otra definición importante de este lado es el concepto de interpretación parcial. Mm, puede ser que no necesitemos todos que esta función esté definida para todas las variables que participan en una fórmula para poder saber el valor de verdad de una fórmula en específico. Digo, válgase un ejemplo eh, muy burdo. Podemos poner algo como P, I, Q, O, top. Esta fórmula, o para poder saber la interpretación de esta fórmula, en realidad no necesitamos saber cuál es el valor de verdad de Q, porque ya sabemos que esta disyunción, al tener como partícipe o como uno de sus disyuntos a top, pues es lógicamente equivalente a top. Y siendo que eso sucede, entonces otra cosa que también sabemos, pues es que P y top es lógicamente equivalente a P. Entonces, para saber el valor de verdad de toda la fórmula completa, aunque en esa fórmula aparece la variable proposicional Q, no necesitamos conocer el valor de verdad de Q. Podemos hacerlo esto directamente y a ese es a lo que se refiere este autor cuando nos habla de el concepto de interpretación parcial. Definimos ese concepto en términos de que habrá ocasiones en las que nos baste con una interpretación parcial para poder hacer o saber el valor de verdad de una fórmula más compleja. Y por otro lado, nos indican aquí el concepto de tabla de verdad, que esto es algo que ya todos conocemos. Nos establecen de una manera muy formal que dada una fórmula que tienes n número de átomos o n variables proposicionales, la tabla de verdad es una tabla donde hay 2 a la n renglones, n más 1 columnas, en donde ponemos para cada variable todas las combinaciones posibles de valores, que son 0 y 1 nada más, pero como tenemos varias variables, pues ahí tenemos 2 a la n combinaciones posibles. Y en una columna adicional, que es precisamente la columna n más 1, como se ve aquí, tenemos el valor de verdad correspondiente a la fórmula ya completa. Esto es nada más una precisión sobre la definición de tabla de verdad tal cual. Ahora bien, la definición distinta que tenemos en este caso es una definición em, un poco más libre, si se quiere ver así. Tenemos un concepto, bueno, de entrada definimos este conjunto bool. El conjunto bool pues, es simple y llanamente el 0,1. Estos autores prefieren el 0 y el 1 en lugar de la T y F. Esto también es una decisión, depende de quién lo escriba. Para nosotros cualquiera de los dos es válido. En particular, lo que nos explican aquí es el concepto de estado o de asignación, que es el que estamos señalando acá. Ese concepto de estado o asignación nos define o nos remite pues a una función, pero el dominio de esa función es un dominio un poco distinto. Recordemos que en la otra definición este dominio era exclusivamente
el conjunto de los átomos o el conjunto de las variables proposicionales en una fórmula dada. Aquí no está dada ninguna fórmula. Aquí lo que tenemos es el conjunto completito de todas las variables proposicionales que hay definidas o en mi definición de la lógica de primero de proposicional. Siendo así, tenemos una variedad muy grande. Recordemos que en algunas definiciones del conjunto de las expresiones de la lógica, este conjunto de variables es infinito. Entonces, digo, eso podría pasar también del otro lado. También podemos aplicar esa definición de semántica para un conjunto de átomos infinito, en cuyo caso es bastante práctico definir el concepto de interpretación en términos de las variables proposicionales que participan en una fórmula. Cuando no hacemos eso, que es el caso de nuestro lado izquierdo que estamos viendo en la pantalla, lo que tenemos pues es un conjunto infinito de interpretaciones, pero no tenemos ninguna restricción. Cualquiera de esas interpretaciones es pertinente para cualquiera de las fórmulas de las que estemos hablando. Evidentemente, si no tenemos una coincidencia en ninguna de las variables, valga un ejemplo de esto, podríamos hablar de, eh, híjole, pues es que no se puede no tener coincidencia. Ese es el tema. Cuando yo defino una interpretación en términos de lo que estamos viendo del lado izquierdo, eh, lo que tenemos es que todas y cada una de las variables proposicionales habidas y por haber tienen ya un valor de verdad. Entonces no habrá absolutamente ninguna fórmula de la lógica proposicional que no tenga un valor de verdad en alguna de estas interpretaciones. ¿Por qué? Pues porque todas las variables tienen un valor. En el lado derecho de lo que estamos viendo no ocurre eso. Ahí sí estamos siendo muy restrictivos. Nuestras interpretaciones solamente tienen sentido para cierta fórmula específica. Sí, puede haber una o dos o muchas fórmulas que compartan las mismas interpretaciones o que para las que las mismas interpretaciones sean relevantes, pero no necesariamente todas. Entonces, efectivamente, habrá alguna fórmula que del lado derecho no tenga un valor de verdad bajo una interpretación, porque esa interpretación es para una fórmula distinta. Esto en el lado izquierdo no pasa, pues tenemos todas las variables asociadas a un valor de verdad, absolutamente todas. Por acá nos hacen una precisión que si tenemos n variables, pues habrá 2 a la n posibles interpretaciones. Si tenemos un número infinito de variables, pues habrá todavía muchas más posibles interpretaciones. El número será infinito, muy probablemente no numerable, pero tenemos un infinito ahí de interpretaciones. Bien, con base en eso, lo que nos dicen más adelante estos autores es, ok, si nosotros ya tenemos definida una interpretación para las variables proposicionales, un estado, una asignación, entonces podemos definir la semántica de cualquier fórmula de la lógica proposicional. A esta le ponemos un asterisquito aquí para denotarla. Em, y nótese cómo esto es una función que va del dominio de las funciones, perdón, de las fórmulas de la lógica proposicional al conjunto booleano. O sea, a cada fórmula de la lógica proposicional le asocia un valor de verdad. Y eso lo hacemos exactamente en los mismos términos que lo hace el autor del otro lado de nuestra lámina. Si se trata de una variable proposicional, pues tal cual llamamos a nuestra función de asignación. Aquí nos hacen también los autores una precisión. Nos dicen si restringimos el dominio de la función y asterisco únicamente al conjunto var P, recordemos que var P es un subconjunto del conjunto de las expresiones de la lógica proposicional, entonces esta función y asterisco nos queda exactamente igual que la función y. Puede que sea un poco confuso a estas alturas de la vida pensar en que cómo sabemos que dos funciones son iguales. Por lo pronto pensemos que dos funciones son iguales si asocian a los mismos elementos del dominio los mismos elementos del codominio. Así de simple. Recuerden que podemos ver las funciones también como relaciones. Entonces, las relaciones son conjuntos, tiene todo el sentido del mundo comparar un conjunto con otro. En estos términos también podemos comparar funciones. Ok, entonces no vamos a revisar mucho más adelante toda esta definición. Es algo relativamente sencillo, algo que ya todos conocemos. Esencialmente, pues es pasar la tabla de verdad a una notación mucho más formal. Sin embargo, nos queda una pregunta. En caso de que yo tenga dos interpretaciones distintas, supongamos que yo tengo una interpretación I1 y por acá tengo una interpretación I2. ¿Mm?
Recordemos que en esta versión de la semántica podemos tener un número cualquiera de interpretaciones y todas esas interpretaciones tienen un valor de verdad para todas las variables proposicionales. Entonces, ¿qué pasa si yo asumo que estas dos interpretaciones son distintas? ¿Qué significa eso? Que I2 de alguna variable proposicional es distinto de del I2 de otra variable proposicional para alguna variable proposicional. Déjenme escribir un poquito más de eso. Lo que estamos diciendo aquí es que I1 de P es distinto del I2 de P para para alguna P en el conjunto var P. Entonces, si eso sucede. Digo, puede ser una, pueden ser un montón. A final de cuentas, el punto es que son interpretaciones distintas. Pero entonces, si yo tengo una fórmula phi, una fórmula de la lógica proposicional, ¿qué va a pasar con esto? Si yo calculo el I estrella de phi y lo comparo con el I estrella 2 de la fórmula, de la misma fórmula phi. Aquí, esta pregunta es interesante, porque a final de cuentas muchas de las demostraciones que vamos a hacer que tienen que ver con, por ejemplo, equivalencias lógicas, consecuencia lógica, etcétera, dependen de que para cualquier interpretación posible los valores de verdad coincidan, por ejemplo. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿En qué casos decimos que para dos interpretaciones que son distintas, el valor de verdad de una fórmula coincide? Para eso precisamente tenemos el lema de coincidencia, que es el que vamos a analizar en nuestra siguiente lámina. Bien, lo que nos dice el lema de coincidencia es que si tenemos dos interpretaciones tales que coinciden en todas las variables proposicionales de una fórmula determinada, eso lo podemos denotar de esta manera, y 1 es una de nuestras interpretaciones y 2 la segunda. Si I1 es igual a I2 de P para cualquier P en las variables proposicionales de una fórmula, entonces la interpretación de la fórmula completa también va a coincidir. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que no recordemos que bajo esta definición de interpretación tenemos que una interpretación es una función total que va de las variables proposicionales al conjunto booleano. Entonces tenemos una cantidad enorme. Por decir, podríamos tener P, Q, R, S, T como variables dentro de nuestro lenguaje, pero a lo mejor tenemos una fórmula que nada más ocupa P y Q. Entonces, no importa cuál es el valor de R, S, T, etcétera, mientras las interpretaciones coincidan en esos valores de P y Q, em, el valor de verdad de la fórmula completa será el mismo bajo esas interpretaciones. Es lo que nos dice este lema, pues vamos a demostrarlo por inducción estructural. Como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer pues, es denunciar que vamos a utilizar este método, inducción estructural sobre una variable phi. Lo que queremos es generalizar esa phi de la que hablamos, pues es esta. ¿Cuál es la propiedad que estamos tratando de demostrar? Pues es una propiedad condicional, que es que si se cumple que para cualquier variable proposicional en una fórmula dos interpretaciones coinciden, entonces bajo esas interpretaciones la fórmula tendrá el mismo valor de verdad. Eso es lo que tenemos que demostrar. Vamos a utilizar inducción estructural como ya hemos dicho para hacerlo. Nuestros casos básicos son muy sencillos. Si suponemos que phi es top, por ejemplo, sabemos por definición de la función de interpretación extendida para prop. Aquí hay que hacer una breve aclaración. Los autores en algún punto nos alertan o nos indican, nos avisan que van a usar una cosa que se llama sobrecarga de operadores, que es utilizar el mismo símbolo para cosas diferentes. Yo intento seguir utilizando la estrella como una manera un poco más explícita para hacer notar que cuando tengo una interpretación así, estoy hablando de las interpretaciones para variables proposicionales, y cuando le pongo la estrellita, estoy hablando de la interpretación que se construye a partir de las otras, pero para fórmulas de la lógica proposicional. Entonces, la cuestión es así.
la definición de esta interpretación extendida, si lo quieren ver así, incluye las condiciones para top y para bottom y nos dice que no importa cuál sea la interpretación, la, la interpretación extendida de top siempre va a ser 1. Entonces esto pues ya tenemos garantizado por la propia definición de la interpretación estrella. Y pues eso siempre va a ser 1. Entonces como eso aplica para cualesquiera I1 e I2, pues en particular I1 estrella de I2 estrella, perdón, I1 estrella de top coincidirá con I2 estrella de top. Pasa exactamente lo mismo para bottom. Bottom, por la definición de I estrella, ya tiene un valor de verdad de 0 para cualquier interpretación posible. En particular, para I1 y para I2, I1 estrella de top, de bottom, perdón, coincidirá con I2 estrella de bottom. El siguiente caso básico es el de las variables proposicionales. Aquí tenemos un detalle un poco más elaborado. Utilizamos una suposición. Esto SPG significa sin pérdida de generalidad. Y así como nosotros aquí escogimos a P, decimos que es sin pérdida de generalidad porque podemos haber escogido a Q, a R, a S, a T, a U, a P1, a P2, a P3, a cualquiera de las variables proposicionales consideradas dentro de nuestro conjunto de expresiones. Por eso podemos hacer esta suposición sin pérdida de generalidad, porque estamos eligiendo una de esas variables, pero la elegimos de manera completamente arbitraria. Pudiera ser cualquiera de ellas. Entonces, si sabemos que phi es una variable proposicional específica, en este caso p, pero insisto, pudiera ser cualquiera, si sucede el antecedente de lo que nos indica el lema, que es que en estas interpretaciones todas las variables, pues en este caso pues nada más hay una variable proposicional en la fórmula es p, literalmente, entonces por la manera en la que está explicado el lema, esto lo tenemos como parte del antecedente, coinciden en todas las variables proposicionales, en particular pues en p. Entonces I1 de p es igual a I2 de p. Eh, Recordemos que la definición de I estrella cuando se trata de un caso de variable proposicional, simple y llanamente de ser I estrella a I. Eso significa que I1 estrella de P pues es lo mismo que I1 de P y que I2 estrella de P pues es I2 de P. Y como estos ya saben, ya sabíamos que eran iguales, pues las estrellas correspondientes también van a ser iguales. Con eso completamos nuestro caso básico. Y ahora viene la parte más interesante que son nuestro paso inductivo. Veamos, tenemos de nuevo el lema, vamos a pasar a nuestro paso inductivo, que es nuestro punto número 3 de la demostración. Como todo buen paso inductivo, lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestra hipótesis de inducción. Notemos cómo estamos asumiendo que el lema se cumple para un par de fórmulas alfa y beta. Decimos que si I de 1 de P es igual a I2 de P, o sea, si I1 e I2, perdón, coinciden en todas las variables proposicionales que vienen en la fórmula alfa, entonces la I1 estrella y la I2 estrella a la hora de evaluarlas con alfa van a coincidir también. Y la misma situación sucedería con beta. Entonces, ya que tenemos establecida esta hipótesis de inducción, lo que nos toca pues es demostrar los siguientes casos recursivos, que es que en particular que no alfa o que el lema de la coincidencia se cumple para no alfa, se cumple para alfa y beta, se cumple para alfa o beta, alfa implica beta, etcétera, etcétera, etcétera. Por fortuna, el razonamiento no es tan sofisticado y podemos usar esta estrategia de mencionar que es análogo y dejarle la tarea al lector. Entonces, en particular, vamos a proceder aquí con el caso más simple, que es el de la negación. Em, y bueno, lo primero que lo que tenemos que demostrar, pues es que habiendo asumido estas hipótesis de inducción, que I1, si I1 de P coincide con I2 de P para todas, este es para todo, aviso, para cualquier variable proposicional en no alfa, entonces I1 estrella coincidirá con I2 estrella para no alfa también. Bien, lo que vamos a hacer ahora es usar una estrategia de demostración que consiste, lo que queremos demostrar es una implicación. Queremos demostrar una oración del estilo de si tal cual, si tal cosa, entonces tal otra cosa. Para poder demostrar esto de manera directa,
lo que hacemos regularmente pues, es suponer que se cumple el antecedente y utilizando la argumentación derivar que se tiene que cumplir necesariamente el consecuente. Y a partir de eso, si logramos, habiendo supuesto lo primero, demostrar lo segundo, podemos concluir que la implicación de esas dos cosas es verdadera. O sea que la implicación de lo primero, entonces lo segundo, es verdadera. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso en nuestro paso 3.2.1 metemos esta suposición. Suponemos que para el caso de la fórmula no alfa, la I1 y la I2 coinciden en todas las variables proposicionales. Tenemos que tomar en cuenta o observar, en nuestro siguiente paso lo indicamos claramente, que si nos fijamos en la definición recursiva de vars, recordemos que vars es una función que nos da el conjunto de las variables proposicionales en una fórmula. Como son conjuntos, pues ahí de la variable está o no está en el conjunto y se acabó la discusión. Entonces, pero la negación de una fórmula en realidad contiene las mismas variables proposicionales que la fórmula original. Eso es bastante intuitivo. Entonces podemos tener claro que esto sucede, que el vars de alfa es exactamente el mismo que vars de no alfa. Entonces, si el conjunto de variables de alfa es el mismo que el de no alfa y todas las I1 con I2 coinciden para todas las variables proposicionales de no alfa, pues evidentemente también coincidirán para las variables proposicionales de alfa, porque pues ya sabíamos que eran las mismas. De aquí lo que podemos concluir es que aquí hacemos referencia a nuestro paso 3.1.1, que es la primera hipótesis de inducción. De esa hipótesis de inducción y del hecho de que fíjense, y aquí está como que muy bonito este rollo, estamos de algún modo derivando el antecedente de la hipótesis de inducción. Tenemos I1 de P igual a I2 de P para toda P en vars alfa, que es exactamente lo mismo que esto. Entonces nosotros no supusimos nada de aquí, nosotros supusimos que para no alfa había coincidencia. Y de ahí lo que derivamos fue el antecedente de esta cosa. Ahora, por lo que ya todo el mundo sabe que se llama modus ponens, aquí ya tenemos que se cumple este antecedente y aquí habíamos supuesto como hipótesis de inducción esta condicional. Entonces, por supuesto que podemos sacar esta conclusión. Y aquí ya tenemos que la I estrella 1 de alfa coincide con la I2 estrella de alfa. Ah, pero eso no es todo. En realidad, pues lo que queremos llegar es a que la I1 estrella de no alfa coinciden con la I2 estrella de no alfa, que es lo que tenemos acá. Pero pensemos un poquito en la definición de la I estrella. I estrella nos dice que si la I estrella de alfa es 1, entonces I estrella de no alfa es 0. Y que si la I estrella de alfa es 0, entonces I estrella de no alfa es 1. Por lo tanto, si tenemos que la interpretación de alfa I1 estrella de alfa es lo mismo que I2 estrella de alfa, por la propia definición de I estrella, el I1 estrella de no alfa también va a tener que coincidir con con I2 estrella de no alfa. Y de ahí es de donde ya llegamos a el consecuente de que queríamos, ¿no? Supusimos entonces que I1 e I2 coincidían en todas las variables proposicionales de no alfa y llegamos a la conclusión de que I1 estrella e I2 estrella coinciden en el caso de no alfa. Por lo tanto, de esa suposición y de lo de que derivamos en adelante, podemos concluir que si pasa que coinciden las variables para no alfa, entonces también coincidirán las interpretaciones estrellita de la fórmula no alfa. Ahora, el siguiente caso del paso inductivo es para la conjunción. Recordemos que tenemos que hacerlo para cada uno de los conectivos por la estructura con la que definimos nuestro conjunto de la lógica proposicional. En particular, lo que necesitamos demostrar aquí pues, es que si esta I1 e I2 coinciden en todas las variables proposicionales de alfa y beta, entonces la I1 estrella y la I2 estrella también coincidirán en la fórmula alfa y beta.
Procediendo de manera similar a lo que habíamos hecho anteriormente, vamos a suponer que para toda variable proposicional de alfa y beta, I1 e I2 coinciden. Lo que queremos demostrar, por supuesto, pues es que I1 estrella de alfa y beta es igual a I2 estrella de alfa y beta. Pero aquí el recurso que tenemos es interesante, pues como alfa y beta son subfórmulas de alfa y beta, valga la redundancia, lo que sí podemos saber, y recordemos un poquito de la definición recursiva de Bars, Bars de alfa y beta nos dice que es literalmente Bars de alfa unión Bars de beta. Eso significa que Bars de alfa es un subconjunto de Bars de alfa y beta, y a su vez Bars de beta es un subconjunto de Bars de alfa y beta. Entonces, si coinciden I1 con I2 en todas las variables proposicionales de alfa y beta, pues por supuesto que también coincidirán en las variables proposicionales de alfa por separado y en las de beta por separado. Como ya tenemos esto, recordemos que nuestras hipótesis de inducción, la primera tenía como antecedente esto y la segunda tenía como antecedente precisamente la misma afirmación, pero para el caso de la fórmula beta. Entonces, lo que podemos hacer es que de nuestras hipótesis de inducción y del hecho de que coinciden las variables proposicionales tanto de alfa como de beta en las interpretaciones 1 y 2, de ahí podemos concluir que la I estrella 1 de alfa coincide con la I estrella 2 de alfa. Y también podemos concluir lo mismo para la beta. Aquí estamos aplicando precisamente nuestra hipótesis de inducción. De hecho, aplicamos ambas hipótesis de inducción. A partir de aquí, si nos fijamos en la definición de I estrella, recordemos que decía algo así como I estrella de alfa y beta es 1 en el caso en el que I estrella de alfa es 1 y al mismo tiempo I estrella de beta es 1. De ese pequeño análisis, y de hecho de una manera muy natural, pues podemos saber que si la subfórmula o la interpretación de las dos subfórmulas coincide, en este caso alfa y beta, pues por supuesto que la interpretación de la conjunción de esas fórmulas va a coincidir. ¿Qué casos se pueden presentar? Ya sabemos que si I1 estrella de alfa es 1, a fuerzas I2 estrella de alfa tiene que ser 1. Si I1 estrella de beta es 1, a fuerzas I2 estrella de beta tiene que ser 1. Y ese es el caso en el que I1 estrella de alfa y beta sería 1. Y obviamente, pues I2 estrella de alfa y beta tendría que ser 1 también. Todos los demás casos en los que alfa I1 estrella de alfa es 0 o bien I2 estrella, I1, perdón, estrella de beta es 0, nos llevan a la misma conclusión. En la I2 estrella, alguno de los dos, el que corresponda, va a ser 0 y por lo tanto I2 estrella de A y beta también será 0. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que pues efectivamente I1 estrella de alfa y beta va a coincidir con I2 estrella de alfa y beta. Entonces, a partir de eso, tenemos ya eh, determinado que del hecho de haber supuesto que para alfa y beta coincidían I1 con I2 en todas las variables proposicionales, podemos derivar o podemos concluir que la interpretación estrella 1 y la interpretación estrella 2 coinciden también para la fórmula completa alfa y beta. Teniendo eso en cuenta, pues ya podemos concluir ahora sí la implicación completa. Si I1 de P es igual a I2 de P para cualquier P en las variables de alfa y beta, entonces I1 estrella de alfa y beta será igual a I2 estrella de alfa y beta. Observando este paso en particular, en donde apelamos a la definición de I estrella, podemos ya empezar a extender el razonamiento. Nótese cómo si bien cada conectivo lógico tiene su propia semántica definida por la definición recursiva de I estrella, el hecho no va a cambiar. Si ambas subfórmulas coinciden en sus interpretaciones, no importa qué conectivo ponga yo aquí, la semántica o la definición de I estrella me va a garantizar que si se presenta esta coincidencia, entonces también se presentará esta otra coincidencia, independientemente de cuál sea el conectivo que estemos utilizando, porque todo esto viene del hecho de que las variables proposicionales de las subfórmulas son un subconjunto de las variables proposicionales de la fórmula completa. Entonces,
siempre vamos a poder utilizar este paso o siempre vamos a poder hacer esta observación independientemente del conectivo. Siempre vamos a poder eh, eh, inferir o derivar que las variables proposicionales van a coincidir en las subfórmulas y entonces ahí siempre vamos a poder abrir el paso a la aplicación de nuestra hipótesis de inducción y con eso siempre vamos a poder llegar a este punto y a partir de este punto siempre vamos a poder llegar a que las interpretaciones estrella van a coincidir. Y eso es precisamente lo que hacemos en nuestro siguiente paso. Decimos, pues podemos usar el razonamiento análogo para demostrar que si I1 es de P es igual a I2 de P para cualquier P en alfa o beta, entonces I1 estrella de alfa o beta será igual a I2 estrella de alfa o beta, y lo mismo para alfa implica beta, y lo mismo para alfa si solo si beta. A partir de ahí, como ya tenemos todos nuestros casos básicos y todos nuestros elementos del paso inductivo, podemos invocar el principio de inducción estructural para la lógica proposicional o para las expresiones de la lógica proposicional, mejor dicho, y podemos concluir que para cualquier fórmula phi, si las interpretaciones I1 e I2 coinciden en todas sus variables proposicionales, entonces la I1 estrella de phi coincidirá con la I2 estrella de phi. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.